Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciarnos. Vamos a continuar en nos quedamos. Espero que estén bien y sus familias. Y vamos a continuar con eso. ¿Se acuerdan que el sábado va a haber clase extra, verdad? Bueno. Entonces, terminamos de ver lo que son las hibridaciones. Hoy nos toca ver lo que son los principios de las reacciones orgánicas. Y vamos a continuar, jóvenes. ¿Se acuerdan que mañana hay examen corto? Entonces, estaba revisando las asistencias. Hay algunos que están muy mal, ¿no? Y hay unos que solo vinieron un día y ya no vinieron. ¿Se acuerdan que se los he dicho de que lo de la asistencia, pues supuestamente según las autoridades se va a tomar en cuenta? Entonces, si no tienen el 80% de asistencia, no pueden realizar el examen final. Así que espero que sean cumplidos, pues, jóvenes, porque realmente pues eso necesitamos. Bueno, entonces vamos a iniciarnos. Vamos a ver la unidad 1 parte 7, que es tipos de reacciones orgánicas. Entonces vamos a iniciarnos. Vamos a ver los objetivos. A ver, léame, Abner, por favor. Conozcan los tipos de reacciones orgánicas. Ok. A ver, Andrea Cruz. Conozcan las reacciones radicalares. A ver, Andrea Nicole. Conozcan las reacciones iónicas. A ver, Andrés Arias. Conozcan los tipos de reacciones ¿Reacciones qué? No se lo oigo. iónicas. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a ver son las generalidades de las reacciones orgánicas. Bueno, entonces, vamos a ver la clasificación de las reacciones orgánicas. Vamos a ver primero que se puede dar dos tipos de rompimiento de los enlaces de los compuestos orgánicos. Puede ser el rompimiento homolítico, que significa de que el enlace se rompe a la mitad, o cada uno de los átomos se lleva un electrón. Entonces el rompimiento homolítico me va a causar en este enlace AB, va a causar de que se rompa este enlace sigma y va a dar un átomo con un electrón A y un átomo B con un electrón. Entonces esto significa que a estos dos productos se le denomina radical libre. El radical libre es el compuesto orgánico que el átomo que tiene un electrón y no tiene carga. Eso es importante, no tiene carga. Bueno, ahora miremos un ejemplo. Acá tenemos el enlace CH3CH3, que es un enlace sigma. Entonces, si se causa un rompimiento homolítico, ¿qué va a producir? Va a producir dos metilos, así se llaman estos, con un electrón. O sea, van a producirse dos radicales metilo. Ahí firman, jóvenes, porque se acuerdan que la sin media yo ya no dejo firmar, voy a cerrar. La otra cosa también se acuerdan de que después de las y media, pues ya no se cuenta cuando a veces que se me olvide, ya no cuenta la asistencia.
Bueno, porque en realidad deberían ser 15 minutos porque 15 minutos es lo único que permito que entren a la clase. Pero bueno, le doy 15 minutos más. Bueno, tenemos el rompimiento heterolítico. El rompimiento heterolítico se da cuando uno de los átomos queda con carga positiva y el otro se queda con el par de electrones, por lo cual tiene una carga negativa. Entonces se dan cuenta que se forman iones, un catión con carga positiva y un anión con carga negativa. Miremos acá, tenemos el mismo enlace sigma y se va a formar el carbocatión metilo y el carbanión metilo. Entonces se dan cuenta que se forman dos cargas. En lo que es la mayoría de reacciones orgánicas se forman cargas y por eso son las que más vamos a ver. Lo que son las reacciones homolíticas que forman radicales libres, pues prácticamente son pocas las que vamos a ver, ¿ok? Entonces la mayoría de las reacciones que vamos a ver implica un rompimiento homolítico. Permítame un instante. Entonces tenemos nosotros estos dos tipos básicos de rompimiento. Bueno, vamos a seguir pues, chicos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, Andrés Arias, si el rompimiento es homolítico, ¿qué producto le va a dar? ¿Cómo se llama el producto que va a dar? No sé. Bueno, lo acabamos de ver. A ver, Astrid, ¿quién será el producto que me da cuando es un rompimiento homolítico? Homolíticos son radicales libres. Ok, a ver, Byron, José, ¿qué es lo que le da cuando el rompimiento es heterolítico? No sé. Bueno, a ver, Carlos Javier, lo acabamos de ver y imagínense, Carlos Javier, ¿qué me da cuando es rompimiento heterolítico? No sé. A ver, Diana María. Bueno, a ver, alguien que me conteste, por favor, jóvenes. No es un Forman iones. Forman iones, un catión y un anión. ¿Cuál es, a ver, Diego Rodríguez, quién es la reacción que más vamos a ver en el curso? ¿La homolítica o la heterolítica? ¿Cuál fue la segunda que dijo? ¿La heterolítica o la homolítica? La homolítica. Bueno, a ver, Dulce, ¿está de acuerdo usted con Diego o no? Estuardo, ¿está de acuerdo usted con que es la homolítica? Yo recuerdo que usted mencionó que hay más con rompimiento heterolítico. Ok, entonces se da cuenta de que no ponen atención, pues. Están ahí, dizque conectados, pero no hay manera de que ustedes se pongan las pilas. Bueno, entonces vamos a ver las divisiones de las diferentes reacciones. Vamos a ver las reacciones radicalares tienen un rompimiento homolítico, ¿ok? Las reacciones iónicas tienen un rompimiento heterolítico. Bueno, ahora ¿cómo se dividen estas reacciones? Pues se dividen en 4. Por supuesto existen más, pero las más comunes son estas: reacción de adición, reacción de eliminación, reacción de transposición y reacción de sustitución. Vamos a ver posteriormente que las iónicas todavía se subdividen en 2. ¿Y por qué?
porque en los iones se forma una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Entonces son de adición electrofílica si tiene carga positiva y adición nucleofílica cuando tiene carga negativa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, las radicalares solo son de adición, eliminación, transposición y sustitución. Bueno, vamos a ver ahora qué es un tipo de reacción de adición. Vamos a trabajar un poco. Fíjense que las matemáticas y la química tienen mucha relación. A ver, léame por favor, José Isaac. 1. Reacción de adición. A la molécula del sustrato se le añade un reactivo. De ahí eso lo digo ahorita. Entonces acá tengo un reactivo que es A y B y le agrego un C. Entonces ahora la molécula es ABC, ¿ok? O sea que el C se adicionó, ¿ok? Bueno, entonces en química orgánica, ¿qué va o cuándo va a suceder eso? Fíjense pues, para que se dé esa adición, para empezar, siempre tiene que haber insaturación. O sea que pueden ser carbonos sp2 o carbonos sp3. Perdón, o sp3 no puede ser. Entonces, para que se dé la adición, tiene que tener insaturación. Puede ser doble o puede ser triple enlace. Entonces se dan cuenta que aquí tengo el etileno, que es un alqueno, y le agrego ácido bromuro de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? El bromuro de hidrógeno se va a adicionar. Se dan cuenta que acá se rompió el doble enlace y se formó el enlace bromo con un carbono y hidrógeno con el otro carbono, ¿ok? Entonces ahí quiere decir de que se adicionó. Entonces, como les digo, es importante entender que siempre va a haber, como en este caso, fíjense que estos dos se llaman reactivos. En este caso siempre se denomina a la cadena carbonada o al compuesto orgánico se le denomina sustrato, ¿verdad? O sea que es a quien se ataca. Entonces acá tenemos el segundo ejemplo. Se dan cuenta que aquí adicioné hidrógeno al doble enlace. Se dan cuenta que aquí están las dos moléculas de hidrógeno. Bueno, entonces, a ver, léame por favor José Javier. Podemos notar que pasamos de un compuesto con enlaces pi a uno saturado. Ok, pasamos de un compuesto sp2 a sp3. O sea, saturado y insaturado. Puede ser también de triple enlace, pasaría a uno más saturado. Entonces fíjense pues, cuando es triple enlace pueden tener fases. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un carbono triple enlace, entonces le agregan hidrógeno, y si le agregan un mol de hidrógeno, entonces lo que va a pasar es de que se me forma el alqueno. ¿Se dan cuenta? Un mol de hidrógeno. Si le agregan otro mol de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Se me va a formar el alcano. Entonces se dan cuenta, un mol de hidrógeno, alqueno, otro mol de hidrógeno, alcano. Y acuérdense ustedes que el alcano es el más estable de los hidrocarburos. O sea que esta reacción va a ser fácil. ¿Ok? O sea que es más estable que esté el compuesto orgánico como alcano que como alquino y como alqueno. Ya vimos también el orden del orden de prioridades, que es la orden de reacción. Ya sabemos que el alqueno es más reactivo que el alquino. Después vamos a explicar la razón por la cual pasa eso, cuando miremos estos compuestos.
No sé si hay alguna duda, jóvenes. Sí, ingeniero, perdón, Sí. donde está el alquino, no tendrían que ser solo dos hidrógenos, uno de cada lado. Tiene razón. Sí me gusta que sean pilas. Sí, porque este no puede tener. ¿Cuántos enlaces tiene ahí? Este tendría que tener esto. Perfecto, mi estimada. A ver, ¿quién fue la que me habló? ¿Quién fue la que me habló? Yo, ingeniero. Pero no, hombre, pero yo no miro yo ahí. Kimberly. Bueno, entonces, así es, estaba perfecta. Miren, cuando uno entiende, no se lo babosean, ¿sí o no? Eso es lo que yo pretendo de ustedes, que ustedes entiendan, ¿verdad? Por eso de que siempre toda la vida los guatemaltecos nos dan a tol con el dedo, porque somos unos ignorantes, ¿verdad? Nos venden, nos dan nuestra bolsa solidaria y ya le damos el voto a las personas, ¿no? Toda la vida los políticos, más en estos últimos tiempos, han sido unos buitres, ¿verdad? Y nos han dejado sin nada, ¿verdad? Y nos siguen dejando sin nada y no accionamos nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer los poderes oscuros que tienen al país. No quieren que la gente salga de la ignorancia, porque siempre va a ser más fácil gobernar a un pueblo ignorante que a un pueblo que sabe, ¿verdad? Y por eso ustedes se dan cuenta del ataque que tiene ahora contra la universidad, pues por eso es de que estos corruptos quieren tomar la universidad, porque a ellos no les interesa la población, a ellos solo les interesa que seamos nosotros ignorantes. ¿Entienden ese mensaje, jóvenes, o no? Y por eso ustedes deben de aprovechar el tiempo, chicos. Es que, miren, cada vez es más difícil. Cada vez la gente que tiene el poder quiere más y no quieren soltar la guayaba, como dicen, ¿verdad? Y entonces los que estamos sufriendo somos las personas que queremos salir de nuestra pobreza, pero por medio de cuestiones honradas. Bueno, vamos a ver la reacción de eliminación. A ver, léame, Kimberly, por favor. Reacciones de eliminación. A la molécula del sustrato pierde uno de sus átomos o grupos de átomos. Ok, entonces miren, este proceso podríamos decir de que es el proceso inverso al proceso anterior. Se dan cuenta que lo podemos asociar con una suma y resta. En el anterior era suma y aquí era resta. Entonces tenemos un compuesto que tiene ABC y luego de la reacción vamos a tener únicamente AB y vamos a eliminar C. Entonces, si nosotros entendemos el proceso, quiere decir de que va a ser la reacción contraria a la anterior. O sea que aquí, en lugar de estar generando alcanos, vamos a estar generando insaturaciones. ¿Se dan cuenta que qué bonito entender? Miren, acá tengo un alcano, un compuesto de bromo. ¿Ok? Este sería el sustrato. Acá tengo el OH, que sería uno de los reactivos, y este me va a reaccionar con este, y se dan cuenta que se eliminó el bromo como bromuro y se formó el alqueno. Se dan cuenta que ahora pasó de un saturado a un insaturado, o sea, el proceso contrario. Aquí tenemos otro ejemplo, se dan cuenta que tenemos un alcohol en medio ácido más agua. Lo que obtenemos es un alqueno, o sea, un compuesto insaturado. Obtenemos agua y un medio protonado, o sea, hidrógenos. Se dan cuenta que la reacción es completamente contraria, o sea que aquí, a partir de compuestos saturados, obtenemos compuestos insaturados. De la misma fórmula que les expliqué yo en la pizarra, sería el proceso contrario. O sea, yo puedo generar alquenos a partir de alcanos y puedo también generar alquinos a partir de alquenos. ¿Ok? A ver, léame por favor, Lisa. Podemos
o insaturaciones, ¿verdad? Pueden ser dobles o pueden ser triples enlaces. Bueno, vamos a ver ahora la reacción de sustitución. A ver, léame por favor, Magdalena. Una parte de la molécula de sustrato es reemplazada por un reactivo atacante. Ok, entonces fíjense pues jóvenes, por eso es importante, miren, una de las materias básicas para poder nosotros entender los procesos es el lenguaje. Si nosotros entendiéramos el lenguaje solo con la sustitución, yo entiendo cómo va a ser la reacción, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, por eso es de que nosotros cada vez estamos peor, porque estamos mal en matemáticas, estamos mal en lectura, y entonces, ¿qué nos queda? Entonces ahora tengo AB, ¿se dan cuenta? Y le agrego C. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién fue el que sustituí ahí, Magdalena? Sustituimos a B por C. Ok, o sea que ahí sustituimos a B por C. ¿Se dan cuenta que por eso se llama sustitución? Bueno, entonces ahora miremos el ejemplo. Acá tengo un alcohol, le agrego ácido clorhídrico, siempre el alcohol sería el sustrato. Entonces ahora, ¿qué cambié por qué, Noé? Cambió el OH por el cloro. Ok, y en esta otra, El hidrógeno por bromo. ok, se dan cuenta que estoy sustituyendo. Entonces, estas reacciones es importante que entendamos el principio básico y así las vamos a clasificar, porque cuando nosotros miremos las reacciones, por ejemplo, yo digo una AE. Fíjense, pues digo, así lo pongo yo en el argot orgánico, AE. ¿Qué significará la E? Adición. ¿Y qué significa la E? Electrofílica, o sea que es con una carga positiva. Lo vamos a ver adelante. O puede ser una SN. ¿Qué sería la S? ¿Qué sería la S, jóvenes? ¿Qué significaría la S? Sustitución, y N significa nucleofílica, o sea que es con cargas negativas. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, por eso es importante que en lo que es la química orgánica, pues así se abrevian los mecanismos. A ver, léame, Pablo José. Observemos que esta reacción se cambiará un átomo por otro. Ok, se dan cuenta que está fácil. ¿Se acuerdan de filmar, jóvenes? Que ya tenemos a las 23. ¿Se acuerdan que a las 1:30 cierro? Bueno, vamos con la cuarto tipo de reacción, que son reacciones de transposición o rearreglo. Miren, esta reacción muchas veces se da dentro de la misma reacción como un intermediario. ¿Y por qué? Porque esta reacción me permite cambiar el arreglo de la molécula orgánica a un compuesto más estable, ¿verdad? O sea que siempre, a nivel natural, siempre vamos a favorecer lo más estable, porque tiene menos energía, ¿ok? Entonces eso me va a generar una reacción exotérmica, que es una reacción espontánea, ¿verdad? Esos son los conceptos de química general 2 de termodinámica. Bueno, a ver, léame, Fabricio. Un átomo o un grupo de átomos del sustrato emigra desde su posición original en la molécula hacia otra posición dentro de la misma molécula. Ok, o sea, se dan cuenta que es un cambio dentro de la molécula. Entonces, por ejemplo, yo tengo la molécula ABC y entonces a través de un cambio de formación de enlaces, ahora me queda CAB. ¿Y cuál de las dos formas será más estable? A ver, Sofía, ¿la ABC o la CAB? Según lo que expliqué. ¿Cuál será la más estable, la ABC o la CAB? Sofía, Victoria. La ABC. No, ¿se acuerda que dije que se favorece siempre se favorece al más estable? O sea que en este caso el producto es CAB. ¿Ok? Bueno, entonces la razón de que se da esta reacción es precisamente generar productos más estables.
Entonces, ahora, a verle, mire, a ver, Wendy, mire pues, ¿qué es lo que usted puede ver ahí? ¿Quién fue el que se movió? A ver, ¿o está igual la molécula? No está igual, se movió el CH3. ¿Ok? Entonces, el CH2 quedó bien. Entonces, mire, pues lo que pasó acá fue lo siguiente. Este CH3 se movió para acá. Entonces, a ver, Sofía Victoria, ¿cuál de los dos compuestos es más estable? ¿El negro o el rojo? El rojo. Ahora le quedó más claro, ¿verdad, mi estimada? Sí. Va, entonces, fíjense pues, esta reacción se genera porque me da productos más estables. Se dan cuenta que estos serían isómeros. ¿Por qué? Tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura en el espacio. Después vamos a ver en el capítulo siguiente, que es hidrocarburos, vamos a ver que un alqueno que tiene un sustituyente que, como este, es menos estable que este que tiene dos sustituyentes. A eso vamos a ver después, que se llama regla de Zaitsev. Entonces, fíjense pues, entre el alqueno tenga más sustituyentes, más estable es. Aquí tiene uno, aquí tiene dos. Quiere decir que el uno es más inestable que el de dos. Y por eso se da la reacción. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, Abner. Con estas reacciones siempre vamos a obtener a un isómero del compuesto original. Por esto es mucho más estable que el original. Por esto no es ahí. ¿Qué dice ahí? Disculpe. Por esto no dice. Pero este es mucho más estable que el original y por ello se da esta reacción. Ok, entonces esta reacción lo que está generando es un producto más estable que el reactivo. ¿Ok? Y por eso se da. Y acuérdense siempre, en todo, jóvenes, desde lo más simple hasta lo más complejo, siempre tiene que ver lo que es la estabilidad, ¿verdad? Porque siempre a nivel natural, a nivel espontáneo, nosotros queremos obtener productos más estables. ¿Estamos? Eso lo tenemos que tener en nuestra cabecita. En cualquier proceso que nosotros estemos analizando, siempre se va a favorecer lo más estable. Bueno, y esa es la forma en que se rige la naturaleza. Por supuesto, otra cosa que tenemos que tener claro, naturaleza estamos hablando del planeta Tierra, ¿verdad? Porque si nosotros estamos en otro planeta con otras condiciones de aire, con otras condiciones de masa, de magnetismo, pues ya puede ser diferente la reacción, que sea espontánea. No sé si me explico, jóvenes. Entonces, cuando nos referimos a lo natural, a lo espontáneo, estamos hablando en el planeta Tierra, pues, a las condiciones del planeta Tierra. Y por eso es el gran conflicto que hay cuando ustedes piensan en viajes interespaciales, ¿verdad? Porque ya las condiciones ya en el espacio son completamente diferentes a lo que es la Tierra. Pues para empezar, no hay atmósfera, ¿verdad? Y muchos de los procesos que nosotros nos manejan es por medio de la gravedad, ¿o no? ¿Sí o no? Pues todos los procesos están en función de la gravedad, jóvenes. Entonces, definitivamente, nuestro organismo, las plantas, y todo no va a funcionar igual. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones radicalares. Es lo único que vamos a ver de las reacciones radicalares. Bueno, ya queda un minuto, jóvenes. Si no firmaron, ya voy a cerrar la asistencia. Bueno, a ver, léame, Andrea, por favor. Rompimiento homolítico implica generación de radicales libres. ¿Y radicales libres tienen carga o no tienen carga, Andrés? ¿No tienen carga? No tienen carga, o eso es una cosa importante, ¿verdad, jóvenes? Sí, tienen carga entonces. No tienen carga, está bien. Ah. Bueno. Entonces, un radical libre, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, es un intermediario neutro, se dan cuenta que no tiene carga.
Segundo, contiene un electrón desapareado. Tercero, la hibridación es sp2. La otra característica es que es muy reactivo. ¿Y por qué es muy reactivo? Porque el átomo o el compuesto va a ser inestable porque no tiene su octeto lleno. Él va a quererlo llenar, ¿ok? Luego tenemos que reacciona rápidamente con otros radicales libres. Porque fíjense pues, los radicales libres van a reaccionar entre ellos rápido porque al juntarse van a generar un enlace y van a llegar a su octeto, ¿verdad? Porque si yo tengo un radical libre y tengo otro radical libre, entonces cuando se unen forman un enlace. Entonces esto es muchísimo más estable a que ellos estén con un electrón, ¿ya? Entonces estos van a reaccionar rápidamente. Las reacciones radicalares no las miramos mucho, pero son fundamentales. Porque los procesos de la generación de la energía para nuestra vida, o sea, en el paso de las células, en las mitocondrias, la energía se genera a través de reacciones radicales libres, porque ahí es la oxidación, o sea, la quema por el oxígeno, ¿verdad? Se forma CO2 más agua. Entonces ahí, esto es una reacción radicalar, que no las miremos mucho, no quiere decir que no sean importantes, pues joven. O sea, para los procesos bioquímicos son bien importantes las radicalares, las jóvenes. Bueno, a ver, léame Andrea Nicole, por favor. Mecanismo de reacciones radicalares. Las reacciones radicalares se llevan por medio de una reacción en cadena que incluye 3 pasos. Ok, entonces la reacción en cadena, como dice, a ver, Andrés, ¿de qué? ¿Cómo están formadas las cadenas? A ver, dígame usted. La cadena que se pone usted en el cuello, ¿cómo se está formada? Cadena. ¿Con qué? Una cadena normal, ¿cómo se es formada? Como tipo armellas que se van uniendo uno a otro. Bueno, no se llaman armellas. A ver cómo se llaman esas. No se llaman armellas. A ver. Son eslabones. O sea, la cadena está armada con eslabones. O sea, está formada por partes. ¿Ya? Si se rompe un eslabón, ¿qué pasa? Si se rompe un eslabón de la cadena, ¿qué pasa, joven? Se destruye la cadena, pues ya no es cadena, pues no, que ya se rompió. Entonces se dan cuenta, a eso hace referencia esto de lo que es reacción en cadena. Bueno, entonces, fíjense pues, la reacción debe empezar con una reacción de iniciación, luego sigue una reacción de propagación y por último de terminación. Entonces este es el proceso que debe seguir. O sea, yo no puedo empezar con terminación si no empecé con iniciación, o no puedo empezar con propagación si no hubo una iniciación. Y ahí es donde tiene la referencia de cadena, porque aquí va un eslabón, de ahí va otro y de ahí va otro. ¿Está claro, jóvenes? A ver, léame Astrid, por favor. Iniciación. Es el paso de la reacción en que se comienzan a generar los primeros radicales del ciclo. Ok, entonces aquí vamos a generar los primeros radicales. Entonces miren, acá tenemos el bromo y son elementos específicos, o sea que sus enlaces son algo débiles y se rompen. Por ejemplo, en el caso del bromo molecular se rompe con la luz ultravioleta. Entonces si ustedes ponen este bromo, que normalmente es un gas que está disuelto en agua de color rojo intenso, pues si lo ponen a la luz, al poco rato ya va a estar sin color. ¿Por qué? Porque se van a formar los radicales libres. Entonces, acá, como este forma fácilmente radicales libres, es la molécula que va a iniciar la reacción. También tenemos el cloro, o sea, todos los halógenos, a excepción del flúor, forman fácilmente radicales libres. Se dan cuenta que otra vez me forma los radicales cloro. Entonces, estos componentes son los que normalmente se utilizan para
generar los procesos de reacciones radicalares. Bueno, vamos a ver los métodos que podemos utilizar para la iniciación de radicales libres. Vamos a ver la primera. A ver, léame Byron José. Bueno, ahorita le voy a decir térmica y fotoquímica. Vamos a ver la térmica. Léame por favor, Byron José. El rompimiento de la mayoría de los enlaces covalentes a sus fragmentos radicales se llevan a cabo a temperaturas mayores de 800 grados centígrados. Sí, así es todo el... Debido a estos valores, las condiciones de laboratorio normales no funcionarían, pero afortunadamente existen compuestos orgánicos que se rompen homolíticamente a temperaturas debajo de 200 grados. Entre los compuestos están los azocompuestos peróxidos, ésteres de nitrito, ésteres de N-hidroxi-2-tiopyridona. Ok, entonces se dan cuenta que normalmente los compuestos normales no se rompen con facilidad. Imaginen ustedes necesitar 800 grados o más, pues no son condiciones normales de laboratorio. Entonces por eso hay algunos compuestos con los que se menciona ahí, azocompuestos, peróxidos, ésteres de nitrito, ésteres de N-hidroxi-2-tiopyridona, que se rompen debajo de 200 grados, o sea que se rompen fácilmente. Entonces estos compuestos me van a generar los primeros radicales y así va a empezar la reacción. Acá tenemos, en este caso, un diazocompuesto. Es un compuesto que tiene un doble enlace nitrógeno-nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, pues ahí lo que está tratándose de dibujar, que no está muy bien, no lo he arreglado por Aragán, pero realmente, miren, cuando se forman radicales libres, las flechas, fíjense pues, una flecha normal es una flecha con dos puntas. Cuando la flecha tiene dos puntas, quiere decir de que se están moviendo dos electrones. Pero cuando se mueve solo un electrón, solo tiene una punta. Y este es el caso de los radicales libres. Entonces, eso que tienen ahí en la pantalla, pues trata de ejemplificar, pero ahí hace falta un poquito más. Entonces, fíjense pues, tienen ustedes el enlace diazo, que sería el doble enlace. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este enlace es débil. ¿Por qué? Porque me va a generar una molécula más estable. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Un electrón se va con el R y el otro electrón se va con el nitrógeno. Igual acá. Un electrón, se dan cuenta que solo tiene una punta. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense pues, con el nitrógeno me va a formar un triple enlace. Este sería lo que es el nitrógeno. ¿Ya? Este es igual al nitrógeno. Y de ahí me va a dar dos radicales. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muchísimo más estable el nitrógeno como nitrógeno gaseoso que como nitrógeno doble enlace. Por eso es de que es fácilmente se rompe. Entonces, estos radicales libres son los que van a empezar a generar la reacción. Bueno, ahí en el otro está un poco mal, ahí está mal los electrones. Miren, en el próximo tenemos un R, O, R. Entonces fíjense pues, el enlace o sea, el enlace unido oxígeno-oxígeno se llama peróxido. Siempre cuando ustedes encuentren el nombre peróxido, siempre tienen que tener un enlace oxígeno-oxígeno. Este enlace se rompe muy fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? El enlace que se va a romper es el enlace oxígeno-oxígeno. Entonces ahora, ¿qué pasa? Un electrón se va a ir para el oxígeno y otro electrón se va a ir para el otro oxígeno. ¿Se dan cuenta que ahí las flechas están mal, sí o no? ¿Están al revés las flechas o no? Entonces, ¿ahí qué les va a dar? Pues ahí se va a romper este enlace y cada uno de los oxígenos va a tener
O sea que les van a dar 2 moles de RO con un electrón. Entonces este va a ser el que va a empezar la reacción de radicales libres. O sea, los radicales libres empiezan a reaccionar con radicales libres, pues. Esa es la conclusión. Bueno, entonces, acá en el caso del enlace RN es débil porque me va a dar nitrógeno, que es más estable. Pero me genera 2 moles de radical. Igual acá, el enlace que es débil es el oxígeno-oxígeno. Entonces, me va a generar 2 radicales libres oxígeno. ¿No sé si hay alguna duda, joven? Bueno, esta es una forma de generar los radicales libres. Vamos a ver con la segunda, que es fotoquímica. A ver, léame por favor, Carlos Javier. La fotoquímica. De energía de la luz de 600 a 800 nanómetros es aproximadamente... 800, yo no miro 800 ahí, usted. Ay, perdón. De 600 a 300 nanómetros es aproximadamente 48,96 kilocalorías mol, la cual es de orden en de las energías de disociación de enlace de los enlaces covalentes. Este rango de energía cae en el rango de luz ultravioleta. De esta manera se puede utilizar energía de UV para fragmentar ciertos enlaces y generar radicales libres. Entonces se dan cuenta que este es uno de los problemas que tiene nuestra piel cuando estamos expuestos a la luz ultravioleta. ¿Y de dónde viene la luz ultravioleta? Pues viene del sol, ¿verdad? Ahora, si ustedes han notado en los reportes de lo que es el clima, ya muchos reportan los UV, ¿sí o no? ¿O no han visto ustedes eso en los reportes del clima? ¿Y qué significa? Ahí dice V baja, V alta. Miren, acá pueden ver esto. Miren, ahí tienen índice de UV bajo. O sea que ahorita si salen a caminar, ¿será que van a tener problemas con la piel o no? ¿Sí o no? Sí. No, porque si es bajo, ¿va? Cuando es alto. Miren, entonces por eso, normalmente ahora lo que recomiendan los dermatólogos es que nos echemos bloqueador de luz, ¿verdad? Ese bloqueador pues nos va a servir para que la luz ultravioleta, porque fíjense pues, ¿qué es lo que causa la luz ultravioleta? Pues dentro de nuestra piel hay compuestos orgánicos que pueden formar radicales libres a partir del rompimiento homolítico, y eso es lo que va a generar después la aparición de cáncer en lo que es la piel. ¿Qué les parece? Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado, pues jóvenes. Ahorita no hay que me voy a ir a solear al puerto y que voy a venir puro camarón o va a venir puro negrito del batey. No, eso, o sea, eso ya no es posible, jóvenes. ¿Ok? Y entre más alto es, más luz ultravioleta ustedes reciben. O sea, en Shela hay que protegerse más. Bueno, entonces acá tenemos el cloro. Se dan cuenta que ahí tenemos V, y esto significa, es una V más o menos, pero es V griega, ¿verdad? Que es H es la constante de Planck y V es la frecuencia, ¿verdad? Que así también se pone luz. Entonces, V, ¿qué es lo que va a causar? Que se me va a romper el enlace cloro-cloro y me va a formar 2 radicales libres. Este es el problema que se da en la capa de ozono. Cuando nosotros utilizamos organoclorados, estos compuestos no se descomponen y llegan hasta la estratosfera. Entonces ya con la luz ultravioleta allá se rompen radicales libres, y estos radicales libres reaccionan con el ozono y destruyen el ozono. Eso es lo que pasa en la capa de ozono. Entonces por eso, digamos, ahorita ya está prohibido el uso de estos compuestos porque tiene, digamos, se puede utilizar como, por ejemplo, en los desodorantes se utilizaba antes para que fuera, así se llama, propelente, que es el que causa lo que es el aerosol del desodorante, ¿va? Entonces, pero ahora ya no se usa eso. Igual los refrigerantes utilizan estos compuestos,
¿verdad? Entonces realmente se ha estado utilizando compuestos siempre con cloro, pero que se descompongan fácilmente y no lleguen hasta la estratosfera. Bueno, entonces tenemos ahí el cloro, acá tenemos otro min, tenemos un carbonilo, una acetona, y se rompe el enlace carbono-R y me da un radical, me da dos radicales, un radical R y un radical carbonilo. Bueno, así es como nosotros podemos generar los primeros. Entonces fíjense pues, quiere decir de que de forma natural se pueden formar los radicales libres, dependiendo de los compuestos que nosotros estemos manejando y si lo estamos manejando al aire libre. Entonces muchas veces, fíjense pues, una de las cosas o uno de los enemigos número uno de la vida es la luz. Y no es porque sea dañino, sino que parte de la luz que es ultravioleta, entonces eso puede causar cambios a lo que son las moléculas de los seres vivos y puede causar cáncer, ¿verdad? Ese es el problema, porque nosotros necesitamos, por supuesto, la luz solar, ¿verdad? Esa es parte de lo que da vida al planeta. Bueno, a ver, léame, Diana María, no sé si tiene micrófono o no. Bueno. Propagación. Ya producidos los primeros radicales libres se comienzan a formar y los mismos comienzan a generar muchos más radicales libres que provocan que la reacción se propague en todo el medio de reacción. Entonces, fíjense pues, como los radicales libres reaccionan mucho, entonces estos radicales iniciales comienzan a generar muchísimos más radicales libres y eso causa que la reacción se expanda o se propague. Entonces miren pues, acá tengo el cloro que lo generé como un producto inicial y este va a reaccionar con el metano y se dan cuenta que va a provocar un rompimiento homolítico entre el enlace H y C y ahora va a formar CLH, sería uno, y pero me forma otro radical libre metilo. Se dan cuenta que aquí está otro radical libre. Ok, miremos otra reacción. Acá tenemos este radical libre metilo, me reacciona con otra molécula de cloro. Se da cuenta que rompe homolíticamente el enlace cloro, se forma el cloro con el metilo y me da otro radical libre cloro. Bueno, este radical libre cloro me puede reaccionar con el que formé ahí. Se da un rompimiento homolítico entre carbono e hidrógeno, se dan cuenta que se forma otro es HCl y se me forma ahora otro radical, pero aquí ya sustituí un cloro. Y entonces da una infinidad de reacciones. Y acá miren, esta molécula, se dan cuenta, este radical libre puede reaccionar con otra molécula de cloro y ahora el metano se me sustituyó por dos cloros, miren. Pero siempre en todas estas reacciones, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, ¿qué tienen en común todas estas reacciones que vimos de ejemplo? A ver, Diego Rodríguez. ¿Qué tienen en común todas las reacciones que vimos arriba? Las 4 reacciones que vimos. ¿Sabe o no sabe? Si no sabe, diga, no sé, pues. Bueno, a ver quién se le ocurre qué es lo que tienen en común todas las reacciones. Las 4 reacciones. ¿Reacciones homolíticas? Bueno, eso ya es base de las reacciones que estamos viendo. Pero Solo se repite entre elementos de carbono, cloro y hidrógeno. Bueno, porque esos son los componentes, ¿verdad? Si hubieran otros componentes serían otras reacciones. A ver, ¿qué es lo que tienen en común todas estas reacciones? A ver. Se forman más radicales libres, ¿se dan cuenta? Y por eso se propagan, ¿ok? En cambio, acá cada vez se forman más y más y más radicales libres. Y los radicales libres son muy reactivos y siguen reaccionando, ¿se dan cuenta? Por eso es que se propaga. En las reacciones de propagación siempre ustedes van a obtener otro radical libre. ¿Estamos claros? ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, a ver, léame Dulce, por favor. Terminación en esta tabla. Bueno, se le fue la onda a Dulce. A ver, Estuardo. Determinación en
Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar en esta? Pues van a desaparecer los radicales, pues, porque los radicales son las que van a estar produciendo la reacción. Miren, acá tenemos un radical metilo con otro radical metilo, me da etano. Este etano ya no es reactivo. Tenemos acá el radical metilo con el radical cloro, pues forma el cloruro de metilo. Se dan cuenta que este ya no es reactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que tienen en común esas dos reacciones? A ver, ¿quién me puede decir? Que ya no se forman radicales libres, jóvenes. Por eso es que se va a terminar la reacción, porque si ya no hay radicales libres, ya no hay forma de que siga la reacción. Bueno, para terminar casi vamos a ver esto. A ver, léame Jennifer, por favor. Mediante esta presentación podemos determinar que los radicales libres. Ok, solo déjenme, voy a... Se me olvidó esto, hombre. Bueno, entonces vamos a ver esto. A ver, José Isaac, ¿cuál radical es más estable, el terciario o el metilo? El terciario. El terciario, se dan cuenta que aquí está la gran flechota que dice que el más estable es el terciario. A ver, Josué Javier, ¿quién es el menos estable? El metilo. Ok, entonces se dan cuenta de que estas gráficas es importante que ustedes las sepan entender. A ver, Kimberly. Entonces será más fácil romper un enlace carbono-hidrógeno en forma homolíticamente como se muestra a continuación. Entonces, para terminar, Kimberly, ¿cuál sería el H que se rompe más fácilmente? ¿El primario, secundario o terciario? Según esa imagen y según lo de arriba, ¿va? ¿Cuál es el hidrógeno que se rompe más fácilmente? ¿Primario, secundario o terciario? ¿El primario? No, porque mire pues, el primario con respecto al secundario 3.5 veces es más rápido que el primario y el terciario es 5 veces más que el primario. Entonces, ¿cuál es más rápido? El terciario. O sea, que ¿qué quiere decir? Que ¿cuál es el que se rompe más fácil? El carbono-hidrógeno. ¿Y por qué? Porque está generando un radical terciario. No sé si me capta, Kimberly. Sí, ingeniero. Entonces, cuando se forme un radical más estable, pues va a ser más fácil que se rompa. En este caso, el enlace carbono-hidrógeno terciario es más fácil que se rompa. Bueno, ahí nos vamos a quedar pues, chicos, porque ya tengo que irme a la otra clase. Entonces, nos vemos el día de mañana. Se cuidan, se acuerdan de que mañana hay examen corto y el día sábado tenemos la clase extra. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Se cuidan, jóvenes. Buenas tardes, chicos, se cuidan.